Bueno, Ferran, pues gracias por estar aquí, la segunda entrevista en esta nueva etapa. Como me gusta que me suban un poco la autoestima, ¿qué te parece el espacio o algo Oye, así? lo tienes estupendamente montado y además eres como un hombre de orquesta, ¿no? Sí, sí. Tú solo con todos los medios, fantástico, Mira, muy bien, felicidades. gracias, te preparo las cámaras, micrófono, un café también. Sí, Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias también a la audiencia, que espero que os hayáis preparado un café también para disfrutar de esta charla. Ferran Brunet, vamos a hablar principalmente, he venido aquí a hablar de mi libro, Economía del separatismo catalán, y tiene esta frase tan contundente, el procés ens roba. Para los que no hablen catalán, el proceso, que es el llamado proceso independentista en roba, haciendo esta muletilla ya famosa también, Madrid en roba. Si quieres también luego podemos hablar de tu carrera profesional, profesor de economía aplicada en la UAB. Me tendrás que explicar esto que es aplicada, porque esto no sí. me he quedado un poco así, cofundador de Sociedad Civil Catalana. Así que si quieres, antes de empezar del libro, háblanos un poco de cuál es tu background o cuál es tu un Sí. poco un pasado y qué te ha llevado quizás a culminar este libro que es un señor tocho, tiene muchos gráficos y creo que dará mucho que hablar. Bueno, vamos a ver, yo soy profesor de Economía Europea, que es, podríamos decir, una rama de la economía aplicada. De hecho, toda la economía o toda la ciencia tendría que ser en cierto sentido aplicada, pero entre los economistas, pues muchas veces se habla de teoría económica como si fuera algo superior, ¿verdad? Con poca relación con la realidad. Entonces, entre los economistas científicos que tenemos como objeto no la teoría, sino la misma realidad económica, pues el área de conocimiento oficial es economía aplicada y dentro de ello pues hacemos todas las cuestiones de comercio exterior o en mi caso de integración económica europea, ¿no? Entonces, bueno, yo era simplemente un profesor de economía europea, publicando en economía europea. Claro, la economía europea se basa en la integración. Y entonces, oye, a mi alrededor, al fin, de un modo al final ya explosivo, en el 2013-2014, estaba ocurriendo cosas insospechadas, cosas surrealistas, cosas que si pudiéramos calificarlas desde el punto de vista de mi área de conocimiento serían de desintegración, es decir, exactamente lo contrario de lo que a mí me sustentaba científicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y con otros colegas, con abogados también, fundamos un club de tertulias. De hecho, todo eso viene muy exactamente de un programa de radio que yo tuve durante 10 años. Recuerdo que al final de una grabación, el técnico nos dijo, oye, después de grabar la tertulia os habéis quedado un buen rato charlando. A mí me gustaría más poder interesante retransmitir esta tertulia. Esto, ¿no? Pasa, esto pasa. Entonces, la tertulia era simplemente, si me permitís, de gente normal que no dábamos crédito a lo que nos estaba ocurriendo. Estamos hablando de hace ya casi 10 años. Del 13, el 12... Correcto. Entonces, a partir de ahí, finalmente fundamos Sociedad Civil Catalana, que es una entidad transversal de orientación, digamos, cultural, que defiende los derechos de los catalanes y de su inserción con España, con el resto de España, ¿no? En Sociedad Civil Catalana, pues me he ocupado desde entonces de los temas de economía y empresa, de modo que han pasado por mis manos centenares de preguntas, centenares de conversaciones, vínculos, relaciones y todo lo demás, ¿no? Hubo un momento en el 2018 que ya había publicado mucho yo sobre este desafío al Estado de Derecho que estaban haciendo desde la Generalitat, desde un gobierno regional, y entonces sistematicé todo lo que tenía, todo lo que se había publicado, y me propuse hacer una obra en base a unos 70 capítulos breves
basado en 70 fichas, ¿no? Básicamente la cuestión es, primero, ver el concepto, por ejemplo, inversión extranjera, inversión pública, empleo, o también otros aspectos demográficos. Primero, ver el concepto. Segundo, ver la cuantificación, analizarlo, ampliarlo, sistematizarlo y cerrar un capítulo, ¿no? Y esta es digamos, la base de esta economía del separatismo catalán, ¿no? Tiene 75 capítulos, se organiza en 3 partes. Primera parte en donde se ve el contexto más sociopolítico. Prácticamente mi interés ha sido cuantificar todo lo cuantificable de los aspectos políticos, desde los aspectos de las encuestas, los aspectos de las votaciones, los aspectos también de población, todos los aspectos más de tipo social, ¿no? Segunda parte, exactamente, de las consecuencias económicas del desafío. Es decir, el desafío se ha producido por parte de una administración pública, no es cualquier cosa, no es un grupo de exterior que hace un lobby, ¿no? Un lobby, no, es una administración legal, que tiene un origen legal, pero que se comporta más allá de sus competencias y a menudo que se comporta precisamente contra la legalidad y de modo ilegal, ¿no? Es legal, pero no legítima, podríamos decir. Es legítima en origen, pero no legítima en ejercicio. Es legal y legítima en origen, pero no legal y legítima en ejercicio, ¿no? Entonces, debo decir que, claro, esta guerra de guerrillas contra el Estado español tiene un coste. Naturalmente, las cosas en economía, como sabemos, no son gratis. Es decir, puede ser que no veamos los efectos o que aún no los veamos o que sean financiados de determinado modo que aparentemente no nos cuesten nada a nosotros como consumidores, pero todo tiene su origen y sus consecuencias, ¿no? Y entonces aquí, en una perspectiva de básicamente 2 décadas, cuando había datos, sino pues una década, lo que he intentado ver es cómo han evolucionado estas magnitudes. Por ejemplo, la inversión. Cae la inversión, naturalmente, ¿no? Sabemos, obviamente, que caen las inversiones extranjeras, sabemos que cae el Producto Interior Bruto, entonces lo que cuantifico, por ejemplo, en esta segunda parte es en cuánto ha caído el Producto Interior Bruto por causa de este desafío al Estado de Derecho. Fíjate, Ignasi, que el Estado de Derecho es una de las características principales de nuestras sociedades, ¿okay? La competitividad en nuestra economía global, el elemento distintivo es la calidad de las instituciones. Y precisamente los independentistas, mejor dicho, una administración pública regional como es la Generalitat de Cataluña, lo que ha hecho es deslegitimar, inestabilizar las instituciones, ¿okay? Por eso, quien tiene más riesgo, se va a lugares mejores. Se van primero muy pocos, se van algunos, se van más, se van muchos, etcétera, etcétera. Obviamente esto tiene algunas consecuencias. Y esto es lo que analiza en esta segunda parte del libro. Y tercera parte del libro, y termino con esto ya para veamos la estructura, es un análisis de qué ocurriría en el supuesto verdadero, el supuesto real, digamos, hipotético, pero con números, de secesión. Entonces, claro, la economía de Cataluña, en su historia y en sus circunstancias actuales, lo principal es la venta al resto de España. En la parte 2 del libro se ve que el 23% de los consumidores hace boicot a productos y servicios catalanes. El 23%. Esto fuera de Cataluña. En el conjunto de España, fuera de Cataluña. Okay. Excluyendo Cataluña. Entonces, vemos también en la segunda parte cómo el comercio de exportación, podríamos decir, de Cataluña al resto de España, va bajando. En términos absolutos. Por eso, unos empresarios a mí me dijeron una vez, ¿no? Oiga, mantener las ventas con el resto de España es muy difícil. Incrementarlas es imposible. Y esto es una de las razones, el tema del boicot, es una de las razones que explica naturalmente la emigración, la huida de empresas, ¿no? Porque es un modo de blanquear la marca. El otro día compré un bote
simplemente así, de Colacao. Estaba preparando yo para mi chaval, y aquello que pasas el rato y tal. Ostras, ya no dice Nutrexpa, ya no dice Barcelona. Es una firma localizada en Valencia, Colacao, ¿no? Y así sucesivamente, como todos conocemos, ¿no? Entonces, en un supuesto de independencia, claro, esto se multiplica. Por ejemplo, esta encuesta que estoy comentando, el 23% de boicot a productos y servicios catalanes actual, cuando les preguntan en un supuesto de independencia dicen el 49%. Entonces, aplicando proporciones semejantes a esto, y sobre todo viendo lo que ha ocurrido en otros escenarios de independencia, ¿verdad? Hago escenarios para el caso de Cataluña, que van entre un menos 9% de Producto Interior Bruto hasta un menos 24%. El escenario mediano es del 16%. Entonces, basándome en el escenario mediano, calculo, ¿verdad?, qué ocurriría. Obviamente, si las ventas se te reducen el 16%, el empleo se te reducirá el 16%, el 15% o el 17%. Los ingresos fiscales se te reducirán el 16%, el 20% o el 13%. Los gastos se te incrementarán de la misma manera. Por tanto, te bajan los ingresos fiscales, te suben los gastos fiscales. Los desempleados algo reclamarán. Los funcionarios no van a ser menos en un escenario de independencia, como sabemos, ¿no? En consecuencia, para ser breves y concluir en esta tercera parte, en una situación de independencia efectiva, en el escenario mediano, se necesitarían poner sobre la mesa 55.000 millones de euros cada año para mantener el nivel anterior a la secesión. ¿De dónde saldrá 55.000 millones. Esta es la, comillas, viabilidad. Ok. Entonces, evidentemente, la pregunta es, ¿hay alguien en el mundo que, por tener un puerto en el Mediterráneo, quiera y pueda cada año poner 55.000 millones de... Oye, ya no serían euros, porque bueno, ya. serían pujoletes. 55.000 millones de pujoletas cada año sobre la mesa. Esta es la probabilidad de una independencia de Cataluña. Mira, para decirlo, siendo el clásico. Clásico occidental, clásico liberal, Karl Popper. En nuestras sociedades abiertas, todo es posible. Dentro de la ley, quiere decir dentro del Estado de Derecho, bueno, y un poquitín más allá, ¿no? Modificando la ley, todo es posible. Pero no todo es probable. Entonces, la probabilidad de una independencia de Cataluña realmente es muy, muy pequeña. Por eso, y concluyo, como dijo un premio Nobel americano de Economía, para los separatistas, el negocio no está en la independencia, que sería la ruina para todos. Está en la ilusión, ¿no? Está en el procés. Está en la polarización de la sociedad, en mantenerse por escaños en el poder el máximo tiempo posible. Y así, por ejemplo, conseguir que 4.000 personas en Cataluña cobren más que el presidente del gobierno de España. Bueno, Ferran, a ver, ¿De has hecho una intro larga pero necesaria. Tengo muchísimas preguntas, lógicamente, a ver por dónde podemos empezar. Una que hago siempre, porque a mí me gusta bastante la psicología o el análisis del comportamiento humano, digamos, es, ¿crees que todo este proceso, valga la redundancia, es por maldad, es falta de información? Y esto lo podríamos extrapolar a otros desmanes que ha habido a lo largo de la historia no tan lejana. Es decir, cuando alguien capitanea una revolución, como es la de este tipo, podríamos decir, un cambio radical, institucional, formal, cultural, etcétera, ¿realmente tú crees que tiene sentido en las cabezas de las personas que capitanean eso? ¿O es esta farsa en los que unos se lucran y luego pues vemos que el Titanic se hunde y si te he visto no me acuerdo? Bien, yo creo que es una combinación de estas cosas, ¿no? Un análisis profundo, maduro, que se va a hacer y como se ha hecho de otros procesos, pues incluirá los elementos históricos a largo plazo con una mezcla de elementos anecdóticos.
elementos aquí a largo plazo, ¿qué tenemos? Tenemos que desde 1980, de un modo sumamente gradual y casi imperceptible, hasta el punto que los catalanes, catalanohablantes, por decirlo de este modo, hasta muy entrada la década de los 10, no nos dimos cuenta que algo grave estaba ocurriendo. ¿Okay? Pues de un modo muy gradual. Recuerda la teoría de la rana, ¿verdad? Que la pones en... Ah, sí, sí, clásica metáfora. En un cuenco con agua fría, vas calentando y la rana se tuesta. Si tú, en cambio, tiras la rana en un bote con agua caliente, hirviendo, la rana salta. Aquí no hemos saltado. Entonces, hay elementos de tipo estructural, en este caso ha sido la constancia, ¿verdad?, de una generalidad desafiante, al fin, al Estado de Derecho español, y ha habido también elementos anecdóticos. La corrupción probablemente desencadenó que Artur Mas se echara a la piscina. El asalto al Parlamento catalán por parte de fuerzas sui generis, pues le llevó, al fin, tuvo que entrar en helicóptero, eran contra él, le llevó a apropiarse la bandera de la independencia, hacer la propia, y también así, pues, desligar las consecuencias penales de la corrupción de sus colegas en Convergencia y Unió. De modo que elementos anecdóticos probablemente los hay. Oye, el tema de la sentencia del Estatut, ¿no? El hecho de que después de un referéndum el Tribunal Constitucional dijera que, lo siento, pero este artículos son inconstitucionales. Probablemente también contribuyó. Obviamente no es la cuestión de fondo, ¿no? Mira, la gran tesis doctoral en cuyo tribunal a mí me gustaría participar es precisamente esta, ¿no? La de cómo es que la élite catalana, la élite barcelonesa en particular, nos hemos bebido los sesos de este modo y nos hemos dejado llevar, ¿verdad? Para decirlo en plural, nos hemos dejado llevar por una fantasía, porque obviamente ni había la suficiente correlación de fuerzas como para declarar una independencia, porque, como sabemos, para el cambio de las leyes, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía, se requieren 2/3 del Parlamento. Quiero decir, estas cosas no se hacen con la mitad más uno, ¿verdad? E incluso la mitad más uno tampoco se alcanza, porque como vimos, por ejemplo, en las elecciones de diciembre del 2017, cuando hay una altísima participación, porque los catalanes entendemos que estamos en una situación determinante, quien gana son los constitucionalistas por la participación. Entonces, como sabemos, digamos, no había ni suficiente masa crítica ni condiciones suficientes, por lo menos en degradación del Estado español, aún no, ni tampoco condiciones internacionales, porque si la Unión Europea se basa precisamente en la integración, es decir, en ir borrando las fronteras interiores entre Estados, lo que ocurriría con un proceso de secesión es todo lo contrario, es interponer nuevas fronteras. Y además, obviamente, en todos los países europeos, o en muchos de ellos, porque algunos son muy pequeñitos, como Malta o Chipre, y sería difícil de hablar de secesión de algunas ciudades de ahí, pero vamos, en general, en los grandes estados también hay movimientos regionalistas que se convertirían, en un caso de separación efectiva de Cataluña, se convertirían realmente en movimientos graves, independentistas, aún superiores en fuerza al que hubo en Cataluña. Por tanto, es un riesgo para todo el mundo, ¿no? Por otra parte, como sabemos, las cosas en economía no son juegos de suma cero, ¿okay? Sino son win-win. Y por tanto, en un escenario de separación, naturalmente, es perdedor-perdedor, lose-lose el juego. ¿Okay? No es que unos ganen y otros pierdan, es que todos pierden.
Puede ser que pierdan en proporciones diferentes, pero en un escenario de secesión lo que se ocurre es una reducción del comercio y, por tanto, una reducción... Pero eso siempre es así. Hago un poco de abogado al diablo, que creo que es un buen ejercicio. Yo no soy tan experto como tú en la materia, pero, por ejemplo, siempre me ha interesado el caso un poco de Checoslovaquia. Sí. Se ven los casos de a quién le fue mejor después de la secesión, o no sé si es una secesión, ya que no es una parte unilateral, sino que el país literalmente se dividió en dos. Es decir, sí que es verdad que, no digo que sea el caso de Cataluña, pero si una cierta comunidad de ciudadanos, una comunidad política, quieren mejores instituciones, quizás en términos económicos agregados les terminará yendo mejor. En este caso, ¿tendría sentido, tendría legitimidad un proyecto independentista? España es un país de una calidad democrática extraordinaria. Lo vemos en la primera parte del libro, donde he manejado las estadísticas de calidad de la democracia. España está entre los indicadores, una veintena de indicadores que manejo internacionales, está por delante de Francia y por delante de Estados Unidos. Joder. Sí. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Entonces, claro, dicho esto, claro, los catalanes por lo menos sabemos que aquí pasa alguna cosa. Ya. Quiero decir, en Cataluña la vigencia del Estado de Derecho no es igual que lo es en otras regiones de España o que lo es en otras regiones, en otros lugares de Europa. Ahora bien, dicho esto, no es menos cierto que Cataluña no es una colonia, no ha sido jamás una colonia, obviamente, ha sido partícipe del proceso de integración española, que es anterior a de todas las grandes países de Europa, es anterior, naturalmente, a la integración del Reino Unido, es naturalmente anterior a la integración de Alemania, que es de hace 4 días, podríamos decir, es naturalmente anterior a la integración, a la formación como país de Francia, y es anterior a la integración, por supuesto, de Italia, que solo tiene siglo y medio, aún no. Entonces, la integración de Cataluña en el conjunto de España es lo que define Cataluña, precisamente. Y precisamente los decretos de nueva planta que se implantaron, ¿verdad?, a raíz de la guerra de sucesión de 1714, lo que hicieron es dar igualdad de condiciones a todos y, en particular, lo que hicieron es dar el monopolio del mercado español para Cataluña. Y eso es lo que explica precisamente el mayor crecimiento de Cataluña durante el siglo XVIII, XIX y el XX, por esta protección. Protección que precisamente se ha perdido con la integración de España en la Unión Europea, porque hoy Cataluña ya no tiene el monopolio de los textiles, sino que los textiles del resto de Europa y, por extensión, a menudo del resto del mundo, pueden incorporarse. Entonces, el caso de Checoslovaquia es realmente muy peculiar. En primer lugar, porque es un país chiquito, porque era ya un país artificial, igual que lo era Yugoslavia y tantos otros países. Digamos, obviamente, España es un país en donde estamos cofois, que llaman en catalán, ¿no?, de las diferencias, de la diversidad, pero es un país súper integrado comparado con otros en el pasado, incluso desde el punto de vista lingüístico, porque obviamente en Cataluña el bilingüismo es lo que nos define, ¿ok? El uso del castellano desde no se sabe cuándo, y normalmente un uso muy superior de esta lengua franca, que es el español, que es el castellano, muy superior en Cataluña, ¿verdad?, que no del catalán. Pues esto no se da en muchos países donde la vigencia de una lengua nacional, entre comillas, es precisamente ex novo, como en Italia e incluso en Francia, ¿no? Entonces, claro, el caso de Checoslovaquia, fíjate que es muy peculiar por su tamaño, por su historia antecedente, porque ya era una historia antecedente de separación, que hubo una integración por causa también de la desintegración del Imperio Austrohúngaro y por causa del socialismo, porque era un país socialista, pero es que además, fíjate que Checoslovaquia, o es decir, la República Checa y Eslovaquia, se desintegran cuando se convierten en países de la Unión Europea. Es decir, que siguen integrados. Exacto. ¿Ok? Obviamente, este no sería el caso de Cataluña.
¿Pudiera ser este el caso de Cataluña? Pudiera. ¿Sería este el caso de Cataluña? A la vista de los tratados, en absoluto, porque el signatario de los tratados es el Reino de España. Y ojo, que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que todos los estados de la Unión defenderán la integridad de los estados miembros. Y su soberanía. Miembros y su soberanía. Entonces, por tanto, desde ese punto de vista, en el supuesto ya de una independencia, no de una ficticia, sino de una ya que hubiera, es decir, de aquella que duró 8 segundos. Si se hubiera mantenido más allá de los 8 segundos, naturalmente Cataluña hubiera estado fuera de la Unión Europea. Si quieres, durante 8 segundos lo estuvo, ¿no? Para decirlo así. Claro, ¿esto qué quiere decir? Oye, pues quiere decir que la enormidad de problemas que ha generado el Brexit, como se analiza en un capítulo de aquí, comparándolo con el Catexit, ¿okay?, serían peccata minuta en relación a los problemas que tendría Cataluña. ¿Para qué? Para importar petróleo, para importar productos de su principal proveedor, que es el resto de España, para importar productos del resto de la Unión Europea y para importar productos del resto del mundo. Entonces, claro, aquí analizo qué ocurriría no solo con el balance de Cataluña con el resto de España, con la España sin Cataluña, en un supuesto de independencia, sino que ocurriría también con el resto con el comercio con el resto de Europa y con el resto del mundo, que también cae. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la situación, ¿no? Bueno, aquí, como catalán, digamos, frapat, que llaman catalán, ¿no? Como catalán golpeado por lo que estábamos viendo, es que realmente estas ideas han conseguido una gran polarización, una amplia polarización en la sociedad catalana, no hasta el punto de revertir, digamos, la españolidad típica de Cataluña y dar una mayoría de votantes separatistas, que esto solo se produce cuando hay poquísima participación, como las últimas elecciones, pero no es menos cierto que desde el golpe de Estado la sorpresa es que, podríamos decir, el reconocimiento de la realidad, si quieres, para decirlo en términos más sencillos, el aterrizaje, ¿no? Oye, mira, esto me temo que esto no va a ocurrir, ¿no? Quiero decir, pero hablemos de lo que está ocurriendo, ¿no? Hablemos del fracaso escolar, ¿no? Hablemos de la educación en barracones, hablemos de la reducción de las ventas al resto de España, hablemos del gap de Producto Interior Bruto. O también, si me permites, el capital humano, la gente que se va a Madrid, lo que están tirando ciudades como Málaga, o sea, nos están... También los catalanes, no sé si pasa en otras regiones, tenemos mucha tendencia a mirarnos mucho el ombligo, el malic, ¿no? Entonces siempre nos hemos creído los más mejores y ciudades que no están por tantas hostias como puede ser Madrid, por ejemplo, nos están pasando por delante, no solo en lo económico, sino también en lo vibrante, ¿no? Uno se va allí y detecta eso. Bueno, o qué decir de todas las políticas que ha habido. Bueno, alguna vez iba a Madrid cuando aquí teníamos toque de queda. Y digo, ahora entiendo cuando hablan de libertad. Sí, mira, yo estuve, por ejemplo, una anécdota, el 15 de octubre tenía un almuerzo en Madrid, viene a recogerme un amigo navarro, empresario, a las 10 al AVE. Mira, teníamos toda la mañana para ir paseando desde Atocha hasta Gran Vía, ¿no? Y en un momento dado pasábamos un poquitín más allá del Banco de España. Y me dice, pero Ferran, tú no ves la alegría que hay aquí, la vida que hay aquí. Ya. ¿Qué decir de en Barcelona, no? ¿Qué decir? El otro día salía de una entrevista en una radio a las 10 de la mañana, Ronda Universidad. El semáforo estaba en rojo para peatones. Ya. Yo miraba hasta el Corte Inglés, que digamos estaba en Balmes. No había nadie. ¿Ya? Es decir, que realmente lo que nos está ocurriendo es feo, es inconveniente, no tendría por qué ocurrir, pero además tendrá efectos a medio y largo plazo.
¿Te refieres a efectos económicos o ya si nos ponemos más metafísicos, efectos anímicos, incluso me atrevería a decir? Bueno, O incluso de desunión que ha habido de familias, amistades, esta polarización. Ahora o eres un lazi o eres un ñordo espacio. Ya no vemos al vecino como alguien con el que cooperar, sino lo miramos y decimos, este no habla catalán. mira, yo como cofundador de Societat Civil Catalana, una de las cosas que quise hacer es una agrupación de psicólogos y psiquiatras. ¿Ah, sí? Interesante y necesario. Porque es que además teníamos grandes. Y lo único que era necesario era ponerlos juntos en una sala. Lo cual no es fácil, poner psiquiatras y psicólogos juntos. Ya, ok. Y así tenemos los estudios de Adolf Tobeña, catedrático de la Universidad de Psiquiatría de la Universidad Autónoma, que ha publicado, largo, tendido, 2 catedráticos, uno de la Pompeu y uno de la Universidad de Barcelona, catedráticos de Estadística, y psicólogos mismos, que nos hablan de la disonancia. Mira, aquí en el libro, donde he tratado de recoger y cuantificar todo lo posible, por eso ha salido tan largo, con tantas tablas, casi como una Biblia, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me sorprendió es que hay una encuesta que yo he recogido y manejado. Se le pregunta exactamente esto. ¿Usted cree que del procés se han derivado efectos económicos positivos para Cataluña? El 6% de las personas responden que sí, que sean efectos positivos. Y dices, oye, ¿pero cómo es posible, no? Es decir, todos los catalanes, o la gente que vivimos aquí, que es una encuesta hecha a catalanes, sabemos que esto positivo económicamente no lo ha sido. No lo ha sido psicológicamente, no lo ha sido socialmente, no lo ha sido personalmente, no lo ha sido familiarmente. Lo habrá sido en no sé qué aspectos, quizá, porque todas las cosas pueden tener algún aspecto positivo. Pero perdona que te corte, y para hacer abogado al diablo, ellos lo que te dirán es que no ha sido positivo porque no hemos conseguido la independencia. ¿No? Bueno, o sea, yo cuando pregunta, tengo algún tipo de este tipo de discusiones... Sí. La pregunta era sobre el procés, no sobre la independencia. Bueno, no sobre si la independencia o que no se ha culminado, buena o no. No se ha culminado Sino este proceso. Lo que hemos hecho hasta aquí, oye, que es lo que se analiza aquí, es decir, la realidad, no lo que la hipotética, porque tú te puedes inventar... Claro, pero te dirán que es porque España no nos deja, ¿no? O yo es el argumento que he escuchado. O sea, bueno, pero aquí se le ha preguntado exactamente qué ha ocurrido. Ya. Y el señor responde que ha sido positivo en un 6%. Ya. Es decir, no te cambia la pregunta. O no dice no contesta, no responde. Claro, pues te ha dicho, usted deben haber ido los traidores. ¿No? Mira, precisamente yo he participado en una iniciativa que es diu Taula per l'Enteniment. Dilo, tradúcelo, por favor. Pues mesa para entenderse, para el entendimiento. Sí. ¿No? Enteniment en catalán tiene un sentido también de comprensión, pero tiene un sentido también, igual que exactamente en español, pues de entendimiento interpersonal, ¿no? Obviamente, yo creo, si quieres como todos, no soy muy especial, que tenemos que pasar página a los catalanes y entendernos. Y olvidar lo que haya que olvidar. Porque lo que nos importa no es lo que nos ha ocurrido, bueno o malo, porque aquí también hay mucha gente que ha disfrutado lo suyo. Yeah. ¿No? Bueno, y ha disfrutado incluso psicológicamente, porque quiero decir, yo recuerdo aquella vía catalana en donde la gente se daba la mano a través de toda Cataluña, tiene un sentido de hermandad, aparente. Sí. Hay gente que ha vivido mucho, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, un poquitín más allá de esto, pues es obvio que nos ha degradado en interrelación personal, ¿no? Y nos ha cortado todas las muchas posibilidades económicas, ¿no? Más o menos para ir tomando un poco la recta final o para ir avanzando, me gusta también que en estas entrevistas pues en positivo, que haya propuestas
Y hablemos un poco de posibles soluciones, si es que tiene solución. Y te vuelvo a hacer un poco la pregunta también como de antes, ¿no? Que si es el huevo o la gallina. ¿La solución viene de parte de las instituciones? ¿Viene de parte de, yo qué sé, diplomacia exterior? ¿O es un cambio individual, cultural, personal? ¿Cómo? Bien. Porque claro, a veces sí llegan, o parece que se llegan como una especie de punto de no retorno, en parte. En el que ya la gente pues, no quiere escucharse, y si estás conmigo o estás contra mí, y si tú no estás a favor del procés, significa que estás a favor del fascismo franquista, no sé qué. Que este argumento lo escucho con mucha frecuencia, y dices, hostia, realmente la posibilidad de entendimiento que decías antes es prácticamente nula. Bueno, vamos a ver, el principio de realidad se acaba imponiendo. Entonces, es evidente que los catalanes vamos a volver a circunstancias normales de entendimiento. Los que ya somos mayores conocemos que en circunstancias, comillas, normales, es decir, pensemos por ejemplo en los años 70, 80, la proporción de personas separatistas, como decíamos en mi casa en los 60, como se ha dicho tradicionalmente en catalán, era nula. Y lo vemos también en los resultados electorales de entonces, de Esquerra Republicana, por ejemplo, o de otros grupos. Nulo. Incluso sin entrar en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Entonces, ¿es posible que la sociedad catalana vaya entendiendo el valor del Estado de Derecho, el valor del entendimiento, el valor del respeto? Estoy convencido que sí. Yo me temo que, vamos, no me temo, estoy alegrado, me alegro de que estas circunstancias, digamos, cambien y van a cambiar en el futuro, ¿no? La cuestión es en qué velocidad. A mí especialistas en Montreal me ponen de relieve en Quebec que la polarización en Quebec sigue. No te pienses, Ferran, me dicen que esto va para una década, va para mucho más de una década. Pero va también gradualmente bajando. Como se dice en el texto, recogiendo el clásico, ¿no? Mira, aquello que entra por las emociones, la propaganda separatista, independentista, es decir, primero la propaganda catalanista, la propaganda autonomista, la propaganda soberanista, la propaganda independentista, la propaganda, etcétera, etcétera. ¿Okay? Este gradualismo ha sido fantástica, increíble. Un circo que no terminaba nunca y siempre te llegaba a sorprender, ¿no? Y aprender. Bien, aquello que entra con las emociones no sale con las razones. Es decir, claro, tú puedes estar tan enamorado, que es una de las preguntas que se hacen nuestros psicólogos, ¿no? ¿Hasta qué punto es enamoramiento o no? ¿Ya? Locura transitoria. Claro, exactamente. Es decir, esto, lo que entra con emoción, no sale con razones, incluso no sale con principio de realidad, ¿verdad? Sale con emociones. Entonces, por eso es tan importante, que los catalanes normales, la mayor parte, por tanto, de nosotros, por otra parte, y de España, sepamos presentar, sepamos vehicular, ¿ok? Un proyecto emocionante también español, basado en la defensa del Estado de Derecho. Simplemente. O sea, generar un contrarrelato, digamos. Exactamente. Ok. Obviamente es difícil porque el independentismo tiene uno de los elementos motores de la modernidad, que es el nacionalismo. Esto no lo puede tener un relato del Estado español, porque no se trata de contraponer el nacionalismo español, que fíjate tú, existe bien poco. O existe de un modo muy peculiar. No se trata de esto, pero sí se trata, quizá, de este, digamos, principio democrático que nos funda a todos, ¿no? Yo creo que esto, naturalmente, ocurrirá de un modo gradual, pero sabremos evolucionar. Yo creo, incluso, que será un apetito psicológico esta necesidad de evolución, de encontrar en dónde engancharnos para superar este no hablar con nuestros vecinos, sacar la lengua a nuestros familiares, ¿no? Bueno, este contrarrelato en realidad podría ser volver a lo que serían los principios catalanistas o de la Cataluña
burguesa, moderna, modernista, abierta al comercio y con este pujante, ¿no? Yo creo que en el resto de España siempre se nos ha conocido por ser punteros los catalanes. Claro. Como decía Rajoy, los catalanes hacen cosas, lo digo un poco en coña, pero es verdad. Yo creo que se nos identifica Esto no decir es falso, cuántos líderes o personas influyentes a nivel intelectual o artístico vienen de Cataluña. No creo que sea coincidencia y por eso no tiene por qué ser un argumento supremacista. No sé si me explico. Claro, naturalmente. Ya lo decías tú también al principio de la conversación, ¿no? Uh-huh. Nos hemos creído... No es exactamente que nos hubiéramos creído, es que hemos sido y somos, ojo, y somos, ¿ok? Porque hay un rescoldo de sociedad civil pujante y de gente con fuerza, sobre todo entre los jóvenes, ¿ok? Que naturalmente es ley de vida, si quieres lo podemos decir en términos vulgares de este tipo, ¿no? Que pasan de todo aquello que complica las relaciones sociales. Uh-huh. Por tanto, yo estoy seguro que esta catalanidad basada en la nobleza también, basada en la claridad de concepto, basada, si quieres, en otros tópicos como son el trabajo, la excelencia, ¿no? Esto volverá. Precisamente lo que estamos viendo es que esta adoración de un supuesto ídolo Cataluña, lo que ha venido es a romper la catalanidad normal, ¿ok? Por ejemplo, el bilingüismo. El bilingüismo es uno de los elementos constitutivos de la catalanidad moderna. Y es uno de los elementos de los que estábamos más orgullosos. Este ser capaz de pasar de una lengua a otra e incluso de barrejar las dues llengües en una sola expresión, ¿okay? Y de no estar cohibido por usar un lenguaje u otro, ¿no? La inmersión monolingüe en catalán, se lo ha cargado, o ha intentado precisamente cargárselo. Ha sido un elemento de discordia. Figúrate que esto ahora es lo que tenemos encima de la mesa en este momento. Uh-huh. Es un elemento que se deriva de la ley, de la Constitución, de las leyes españolas y del Estatuto. Y por eso los jueces han sentenciado un mínimo de un 25% en español y en catalán. Y por eso, al final, después de tener muchas familias que instar individualmente, figúrate tú, ¿con qué peso? Instar individualmente ante la justicia el cumplimiento de estas proporciones, es por eso que al fin hay una sentencia general que obliga a la Generalitat, en el plazo de 2 meses, que empezó a contar en enero, ¿okay?, a ofrecer a las familias, a las escuelas, mejor dicho, este 25% mínimo en español, 25% mínimo en catalán. Figúrate que esto, pues, es un tema de Estado de Derecho, pues es un tema de Constitución, de ley española, de ley catalana, que es el Estatut, es el fruto de un proceso judicial muy largamente trabajado y siempre confirmado, ¿ok? Y ahora lo que estamos es en la ejecución de una sentencia, precisamente el elemento clave para ver hasta qué punto está vigente o no el Estado de Derecho. Yo estoy convencido, que esta sentencia se va a cumplir. No puedo creer lo contrario y a la vista de la historia ya tampoco creo lo contrario, porque sí he visto que no se ha cumplido, pero sí sé que el Estado de Derecho tiene los elementos para que se cumpla. Y los catalanes tenemos la voluntad de que se cumpla, porque precisamente, como recojo en este libro, al fin también hay una encuesta, una de las encuestas que manejo a propósito de la lengua, es que el 67% de los catalanes preguntados cómo quieren la educación, si trilingüe, bilingüe, monolingüe en catalán o monolingüe en castellano, el 67% la quieren trilingüe. Uh-huh. ¿Ok? Monolingüe en catalán, el 9%. Claro, las familias, los padres, al fin, sabemos la importancia de que se manejen las lenguas, que es un elemento fundamental en la educación. Y monolingüe en castellano solo la quieren el 6% de los padres. ¿Ok? Figúrate
que pues repito, esto que tenemos sobre la mesa, estos 2 meses para el cumplimiento de esta sentencia, es un tema de Estado de Derecho, pero es un tema social. ¿Por qué? Porque, como recojo aquí, en base a estudios de convivencia cívica catalana y de la OCDE, los famosos estudios PISA, el 23% de las niñas y niños catalanes fracasan, tienen fracaso escolar. En Madrid es el 9%. ¿Esto desde hace cuánto? No, esto es... las últimas cifras de esto son del 19. Hay más cifras. Y están recogidas aquí. Porque el libro se acaba de... O sea que es una tendencia que se viene ya cociendo... Sí, bueno, esto hay estudios anteriores, pero en el 19 es el 23%. Madrid el 9%. No es Entonces, una diferencia menor. Esta encuesta de fracaso escolar, o este aspecto de la encuesta PISA sobre el fracaso escolar, distingue entre la lengua de los niños. Las niñas y niños castellano hablantes de Cataluña, sometidos al sistema de inmersión monolingüe, fracasan el 30,0%. El 30,0%. Es decir, 3 veces los niños y niñas castellano hablantes catalanes, que son la mayoría, ojo, fracasan 3 veces lo que fracasan en Madrid. Pero es que además los niños y niñas catalano hablantes fracasan el 17%. Es decir, que incluso si el sistema si fuera perverso, pensado perversamente para favorecer a los niños catalano hablantes, es malo. Porque incluso fracasan el doble que en Madrid. Entonces yo quiero decir que el carácter antisocial de las políticas de la Generalitat es evidentísimo. Lo vemos aquí en los presupuestos de la Generalitat, ¿verdad? Los presupuestos de educación y de salud caen. Incluso a veces caen en términos absolutos. Y per cápita, Cataluña está en el último lugar en gasto en educación y en sanidad. Aquí lo vemos, aquí lo recogemos. Y por eso Cataluña está al final, ¿verdad? Es la última, es la que tiene las listas de espera más largas en sanidad y el fracaso escolar superior. Entonces, yo creo que la situación es realmente tan explosiva que la pregunta es, oiga, ¿y usted delante de esto qué hace? Pero cuando dices usted, ¿te refieres a los catalans? ¿Cómo permatem? Bueno, a ver, estamos también parcialmente maniatados. Si alguien ha copado las instituciones y tiene esa legalidad pero no legitimidad que decías al principio, ¿qué podemos hacer? O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta que las imágenes del famoso 1 de octubre. Personalmente no me gusta ver violencia en general, pero yo tampoco soy culpable de eso. O sea, que tampoco no hay nada que pueda hacer. Sí, bueno, a veces la pregunta que hacemos los catalanes es un poco retórica, ¿no? Ya. Es una llamada a decir, oiga, sí, ya está bien hoy, ya está bien. ¿No? Quiero decir, que es que... Ya. Es que lo tienes todo en contra, digamos, vas en contra de la ley, repetidamente en contra de la ley. Oye, mira, si me permites, porque te dejan ir en contra de la ley, te han dejado ir impunemente en contra de la ley durante 40 años, ¿no? Y cada vez la apuesta ha sido superior. Al final has dado un golpe de Estado y al fin lo has dado impunemente también. Pero es como una partida de póker un poco, sí, esto, ¿eh? Pero ir de farol. Como decía te puede salir la bien, antigua pero... consellera. Ya. Yeah. Entonces, bueno, aquí la responsabilidad, entre comillas, es de los individuos, al fin, ¿no? De los catalanes. Pero, oye, también del gobierno que tiene la responsabilidad de la vigencia del Estado de Derecho, que es el gobierno de España. Entonces, bueno, el coste del desafío, el desafío ha ido creciendo y, por tanto, el coste del desafío, que no se ha parado en su momento, con un coste mínimo, ¿okay? Ha ido creciendo y ha dado lugar a una crisis constitucional tan importante como la del 2017. Si quieres te lo diré en términos más vulgares y más tabú. Pero ¿cómo es posible que sea el rey el que tenga que salir el 3 de octubre a decir, oiga, o bien tenías que haber hecho algo diferente antes del 1 de octubre, ya el 6 y 7 de septiembre,
o bien el presidente del gobierno de España tenía que haber hecho el papel que tuvo que hacer el rei, jugándose la corona. Ja. És a dir, que és que l'hem feta molt grossa els catalans. Els catalans l'hem feta molt grossa. Es decir, son cosas, obviamente, que no han ocurrido en ningún otro sitio. Entonces, podemos estar contentos o decir que esto es surrealista, que el surrealismo es español, que Cataluña es la más española de las regiones porque ha hecho las cosas más surrealistas. Podemos decir, no, es que es un exceso de todo. Entonces, yo estoy convencido que estos excesos van a ser menores en el futuro. Bueno, ojalá yo, más o menos, otra vez, para ir terminando, a mí siempre lo que me apena más o en lo que intento hacer más hincapié es en lo cultural, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en los últimos años he ido conociendo pues mucha gente de varios sitios de España o de Latinoamérica o así, y muchos me dicen Barcelona, por ejemplo, es un sitio impresionante, encantador, no sé qué, integrador, pero mira, me viene a la mente un amigo argentino que se fue a tomar un café o algo así, venía aquí por 2 o 3 días, no t'entenc, párlame en catalán, claro, mi amigo decía, no te entiendo. Dice, ya, o sea, es como si en la sociedad civil, por ejemplo, el tema del idioma es principal. Si tú no hablas catalán, eres una persona integrada. Y dices, hostia, igual esta persona hace 2 días que está aquí. Hablabas antes de Karl Popper, ¿no? Y las sociedades abiertas, yo creo que la multiculturalidad y especialmente Barcelona, que yo soy de aquí, yo es un valor del que siempre he estado orgulloso. Todo el mundo puede venir aquí a pasársela bien, a buscar trabajo. Y hemos estos valores como regionalistas sí. o amigos. Me acuerdo uno que decía, bueno, quería venir a la universidad aquí en Cataluña y tal. Dice, me voy a otro sitio, me voy a Madrid porque es que no entiendo al profesor. Y entonces tú no eres ni un facha ni nada. Es que no entiendes al profesor. Entonces estamos desincentivando incluso capital humano y gente que puede aportar, no sé, talento, creatividad, innovación. Yo creo que desde mi punto de vista es el moll de l'os. Este es el fondo del asunto en realidad. Sí. La cuestión del bilingüismo, de la multiculturalidad, de entenderse, había sido lo propio de Cataluña y lo fundamental incluso en los años últimos del franquismo, en los primeros de la democracia, ¿no? Todo el boom de la literatura latinoamericana precisamente se produjo aquí, ¿verdad? Con Gabriel García Márquez y con Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo. Es esto de la teoría de la rana, ¿no? Claro, todos hemos estado porque había que defender el catalán, ¿no? Pero de un modo muy gradual, sin verlo, a veces incluso sin verlo ahora, nos hemos ido pasando varios pueblos. Mira, yo soy catalano hablante, ¿no? Oye, a mí siempre me ha salido hablar en catalán, ibas a cualquier sitio, te contestaban en castellano, naturalmente tú seguías en catalán. Hoy no me atrevo a hacerlo por decencia. Ya. Porque, o sea, es que se creen que eres un tío raro, ¿no? O que eres un separatista, simplemente por hablar en catalán. Es decir, que aquella conjunción que había en el pasado entre las lenguas, incluso los catalanohablantes normales, si me permites, no la podemos practicar y ya cambiamos al castellano. Bueno, esa es la gran tragedia, que en realidad como han creado un nuevo relato, ya no existe en un catalán. Es que es o el catalano independentista o una especie de catalán alienado, que es una persona, bueno, egoísta y que no, y, bueno, españolista, bla, bla, bla. Entonces, claro, esto es una merma importantísima. Por otra parte, hay estudios sesudísimos, ¿no? Obviamente, sobre los valores psicológicos, sobre la capacidad de conocer y sobre la inteligencia, al fin, del bilingüismo. Claro, es decir, que desde todos los puntos de vista lo que estamos haciendo es una locura, ¿no? ¿Cuánto nos va a durar esto? Pues, mire, ellos mismos, por otra parte, yo creo que van a saber cambiar de planteamiento, porque como te digo, la encuesta dice que solo un 9% de los padres quieren educación solo en catalán. Ya. ¿Ok? Claro, pues cuando le preguntas, obviamente, ¿no? Trilingüe, ¿no? Después, en un contexto diferente, oye, pues, puede ser que tu opinión se modifique, ¿no? Pero en general es este. Por lo tanto, yo creo que en este sentido
al fin iremos por buen camino, se puede decir de un modo muy terminará sencillo. cuando deje de ser un negocio, si me permites. Yo creo que mi tesis también es esa. Sí, efectivamente. Perquè als catalans nos gusta la pela. Bueno, yo como economista y como catalán esta expresión no la uso jamás, ¿no? No la he usado jamás, nunca. ¿Es un mito? ¿Es mejor infundado? dicho, ¿Lo que yo he somos tenido- tacaños? ¿Es un mito? Es un mito, es un mito. Bueno, miramos la Lo deuda, que somos ¿no? es, yo qué te diré, más comerciantes o sabemos más de comercio que otros, que es diferente. Ya. Pero esto no es ser tacaño. Bueno, pero ahí Yo he hay un tenido- cálculo económico, ¿no? Hay unos valores... Fuera de Cataluña, en una conferencia, yo he tenido a una autoridad con la que yo estaba en la mesa, he tenido que llamarle la atención 3 veces por insistir en el tópico de los catalanes. Ya. No lo creo. Simplemente es efectivamente porque porque tenemos más vida comercial, ¿ya? Pero no es menos cierto que el procés obviamente sí ha beneficiado a algunos, ¿ok? Precisamente la orientación de tantas personas hacia el independentismo ha sido porque pensaban que podían obtener alguna cosa de esto. Pensaban que los contratos estaban mejor, ¿ok? Si estaban más cerca. Ha habido aquí todas las cuestiones de corrupción. Y por otra parte, si vamos a la web de Transparencia de la Generalitat de Cataluña, vemos los sueldos de los altos cargos. Ah, cuidado. ¿Ok? Y ahí tenemos miles de altos cargos que cobran más que el presidente del gobierno de España. Id a la web de Transparencia de la Generalitat, si no lo han quitado ya, bajaos el Excel Ya. y veréis nominalmente qué cobra cada quien. Oye, esto es lo legal que cobra, pero si cobran otra cosa, ¿ok? O está en otro Excel, pues además de esto, aquello. Pero además, fíjate, hay cargos vacantes. Sí, entre 20 y 30.000 euros. Estos vacantes. Pero por arriba de esto, todos están ocupados. Ah, amigo. Sí, amigo. Bueno, Entonces, yo no miro estas cosas que me pongo de mal humor, Ferran. Bueno, mira, esto corresponde, por otra parte, a análisis sesudos que se han hecho de las élites explotadoras. ¿Ok? Aquí, Víctor Lafuente y Benito Arruñada, siguiendo también la estela de Tomás Piketty, que conoce bien el tema catalán, que publicó el 17 de octubre del 2017 en el diario Le Monde sobre el tema catalán, que lo ha convertido en un capítulo de su libro Capital e Ideología, y que yo recojo aquí, ¿okay? El independentismo es una cuestión de élites y es una cuestión de ricos. De élites y de ricos. Es la élite extractiva. Es decir, que naturalmente alguien sí se ha beneficiado. Claro. Pero bueno, esto es, digamos, para decirlo desde un punto de vista económico general, el chocolate del loro. No es verdad, son 6.300 millones de euros al año. Es un pastón todo lo que se desvía. Pero claro, es más grave el hecho de la mengua de oportunidades que tiene Cataluña. Exacto. Es decir, en este caso, más allá de la cuantificación, lo que nos importa es la cualificación, ¿no? Esta decadencia en la que está sumida Cataluña. Mira, en el libro analizo también las comarcas. Ninguna comarca catalana, tampoco la comarca barcelonés, que incluye Cataluña, ha crecido tanto como el conjunto de España en el periodo 2009-2019. Ninguna comarca, ni una excepción. Todas han crecido menos que la media de España. Por eso la renta relativa de Cataluña ha bajado. ¿Por qué? Porque ha bajado las ventas al conjunto de España. Porque ahí, digamos, han hecho cosas que a muchos compradores españoles no les gustaba. Y porque, digamos, la huida de empresas... Bueno, también pagan justos por pecadores, ¿no? En este Obviamente. Si quieres, desde el punto de vista social, quien ha conseguido trasladar su empresa y al final, quien siendo constitucionalista o independentista o no siendo nada, se ha trasladado a Madrid, no es el obrero, Sí. es el líder de la empresa. Por tanto, él sigue la mar de bien, sigue en el paraíso madrileño. ¿Ok? ¿Ha huido por qué?
Pues por blanquear la marca Cataluña, es decir, para que no conste que su producto es catalán, ¿ok? A veces han oído los bancos para evitar la quiebra, punto. Pero además han oído por incentivos fiscales, porque obviamente pagan menos el recargo sobre IRPF en Madrid que en Cataluña. Y esto también es un elemento. ¿Okay? La gente naturalmente, ¿verdad?, no es tonta. Los economistas dicen votan con los pies. ¿Quién vota con los pies? ¿Los 7,6 millones de catalanes? No. ¿Cuántos votan con los pies? Pues votan entre 6 i 10.000 cada año que se van. Clar, això se'n van els millors. Mira, si se'n van és que eren molt bons. Simplement. És a dir, que han patit molt abans de marxar. I per tant, des del punt de vista psicològic, eren los millors. Después te fijas en los indicadores de quién va a cada sitio y efectivamente la gente del resto de España y también de Cataluña hoy con mejor titulación son los que van a Madrid. O, como en mi caso, si me permites, desde hace años tengo principalmente clientes de Madrid. Claro. Y me entristece, no por la rivalidad Madrid-Barcelona, sino por decir, oye, ¿y aquí dónde está...? Mira, hoy se me ha ocurrido una idea, ¿no? A ver. Oye, con esta emigración de catalanes, de empresas, personas, vidas, proyectos, yo qué sé, al resto de España, en particular Aragón, Valencia, Madrid, se está produciendo una mejor integración de Cataluña. Ya. Porque al fin son catalanes. ¿Ok? E incluso personas que habían empezado su carrera de fuera de Cataluña, inmigrantes, si quieres decimos este modo, que habían empezado su carrera en Cataluña y que tuvieron que marcharse, yo les sigo considerando catalanes. Y están, digamos, integrando Cataluña mejor en el resto de España, ¿no? Debo decir, desde el punto de vista económico, que haya un único centro de gravedad en la economía española es muy malo, para decirlo de un modo muy rápido. Precisamente, digamos, lo bueno es la distribución en el territorio de la actividad económica. ¿Y la competencia? Y la competencia. Lo bueno es la competencia entre Madrid y Barcelona. Cuando Barcelona, Cataluña, ya no tienen elementos para competir, mira, Cataluña, en el conjunto de las 281 regiones europeas, en el 2010 estaba en la posición 103. 103. De 281, es decir, que tampoco no. Ya. ¿Ya? Tampoco no. Es una tercera parte rascando. Sí, ya. Bueno, es decir, que somos grandes, sí, pero escolti'm, vull dir, a veure, ¿no? ¿D'acord? Ya no digo dónde estaba Madrid, pero vamos a comparar. El 2019, que es el último estudio publicado, está en la posición 161. Es decir, ha bajado en 9 años, solo 9 años, 58 posiciones. ¿De acuerdo? Y lo mismo podríamos decir de la ciudad de Barcelona, que subió hasta llegar bastante después de los Juegos, no solo con los Juegos, sino con las inversiones después de los Juegos, a la posición 4. ¡Wow! 4 como ciudad atractiva europea y ha bajado a la posición 18. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Es muy difícil porque no solo fueron los Juegos, fue también después. Es muy difícil subir, es muy difícil posicionarte y es muy fácil bajar. Y cuando estás bajando, oye, llega un momento que es decir, ya no rasco más, ya me paro. Por eso decimos, oye, refem Catalunya, no? Ja, escolta, entenguem-nos, vull dir, prou, no? Vull dir que no anem per bon camí, òbviament. Ningú. Bueno, Ferran, si te pareces, lo dejamos aquí. También hablando de Barcelona, podríamos hacer otra entrevista solo hablando de la ciudad y también la decadencia. Me leí aquí en la contraportada, decían un libro triste pero esclarecedor. A ver si podemos salir un poco de esta tristeza, si quieres terminar con un mensaje final, una nota en positiva, o no sé si incluso estás cociendo otro proyecto que se pueda culminar en el futuro, que es ya la Cataluña del futuro, y ya ideamos a ver cómo recuperamos un poco todo esto que hemos ido hablando a lo largo de esta hora. Bueno, efectivament,
yo estoy convencido que el futuro no será descendente, sino será ascendente otra vez. Se pudiera hablar de ciclos. Si quisiéramos hablar de una historia específica, Cataluña, pues a veces se habla de ciclos ascendentes, descendentes. Es obvio que Cataluña ha tenido un ciclo ascendente genial, hasta los años 2010. Yo recuerdo, aquí manejo, por ejemplo, el clásico estudio Catalunya Poble Decadent, que se publicó en el año 34. Es obvio que aún no le había llegado la decadencia, porque aún faltaba la época de mayor esplendor de Cataluña, que ha sido en los años 60, 70, 80 y 90 del siglo XX. Pero no es menos cierto que hoy sí los indicadores demográficos son terribles. En una veintena de comarcas catalanas, las muertes superan a los nacimientos. Cuyons. Y hay una sustitución de esta menor población por población extranjera, y como tocamos un tema tabú, bueno, primera, segunda vez que lo tocamos, pues de momento no entremos más, pero ahí tenemos un gravísimo problema de decadencia. Por tanto, yo creo que, fíjate, esto tenía que existir al fin, te das cuenta ¿no? Alguien tenía que... Yo estuve en el sitio adecuado, en el momento adecuado, lo hice. Muchos otros diagnósticos hay buenos, los habrá. Y por tanto, después del diagnóstico viene el pronóstico, viene la cura, ¿no? Yo estoy seguro que nos vamos a entender con una cierta vocación de realismo. Incluso al gobierno actual de la Generalitat hay que pedirle, oye, mira, ¿qué tenemos sobre la mesa? ¿Qué tenemos? Déjate estar de propaganda, déjate estar de... ¿Qué tenemos? Oye, tú es que tienes todas las competencias, menos las militares y las de exteriores, lo tienes todo. Vamos a ver esto de la educación. Oye, ¿qué está pasando con el fracaso escolar? Esto no va por buen camino. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Oye, en salud esto no puede ser. Las inversiones de la Generalitat son nimias si las comparas con las de otras comunidades autónomas. Oye, no hay solo que pasar al muerto a Madrid sobre si se invierte o no en Cataluña. ¿Qué invierte la Generalitat? En Cataluña no invierte nada, ¿ok? ¿Qué ocurre con cercanías? De ti para mí, cada día hay problemas en cercanías. Esto no puede ser, ¿ok? Y así sucesivamente. Por tanto, yo creo que con realismo vamos a conseguir templar la situación en Cataluña, a revertirla y a ir a unas circunstancias de positividad. Bueno, Ferran, pues terminamos con esta llamada a la acción. Le recomiendo a la audiencia Economía del separatismo catalán. Dejo el link en la descripción. Y oye, Ferran, muchas gracias por tu tiempo. Y gracias a vosotros por estar ahí. Dejad un like, suscribiros y toda la historia. Y bueno, y a reflexionar, que yo creo que al final es lo que tenemos que hacer en estos días que nos ha tocado vivir. Gracias por todo. Gracias, Ignacio.